Listo, entonces veníamos hablando de la composición de las reglas. Ya habíamos visto la estructura, que tendríamos el comando iptables, indicaríamos la tabla que vamos a administrar con la opción "-t", el parámetro "-t". Luego deberíamos identificar la operación que vamos a realizar, sobre qué cadena la vamos a realizar, qué parámetros van a servirnos para configurar nuestra regla y qué acciones llevaría a cabo la regla. Entonces, aquí vamos a mirar primero pues las secciones, vamos a mirar qué operaciones hay, las cadenas pues ya sabemos cuáles hay según la tabla, cuáles parámetros podemos utilizar y qué acciones podemos hacer. Recuerden, las que les voy a mostrar ahorita son como las más comunes, pero existen muchas más que ya las vamos a mirar también en el help de iptables ya en el sistema operativo. Entonces, tenemos por ejemplo como operaciones, tenemos dos formas de identificar las operaciones. Tenemos la forma abreviada, que sería la letra mayúscula, o la forma completa, que sería la palabra que nos describe toda la operación. Cuando escribimos la forma abreviada sería con un solo guión o con un solo menos, y cuando escribimos la palabra completa la deberíamos escribir con dos guiones o dos símbolos menos. Entonces A o menos A inicialmente pues nos indicaría que vamos a hacer el append o la adición de una regla. ¿Listo? Cuando utilizamos A, quiere decir que vamos a agregar una regla en la cadena pues que especifiquemos, en la tabla que especifiquemos. Y esa regla va a ser añadida al final. Aquí es donde también debemos comprobar algo importante. ¿Listo? Resulta que nosotros tenemos nuestras reglas y la comprobación de las reglas se va haciendo de forma secuencial. Entonces, nuevamente voy a ir a hacer acá un dibujito. Este lo voy a guardar para cargárselos a la plataforma para que lo recuerden de pronto si se olvidan de alguno de los conceptos. Entonces, ahí se los guardo y se los envío. ¿Y qué pasa? Resulta que nosotros aquí tenemos pues nuestra tabla. Uy, tenemos nuestra tabla. Ahí sí me escuchan, ¿cierto, muchachos? ¿Sí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de iptables. Sabemos que esta es, por ejemplo, nuestra tabla filter. Y tenemos por acá nuestras reglas, nuestras cadenas inicialmente. Entonces aquí tendríamos la cadena input, supongamos. La voy a colocar de color verde. Y resulta que aquí ya dentro de nuestras cadenas tenemos nuestras reglas. Entonces tenemos la regla 1. Esta la voy a colocar de color, la regla 1 la voy a colocar de color naranja. Tenemos la regla 2, la voy a colocar de color amarillo. Tenemos la regla 3. Esas tres reglas supongamos que tenemos. Listo, esta la voy a colocar de color azul. ¿Qué pasa? Resulta que cuando llega una regla, un evento o un paquete, quiere ingresar al servidor, entonces se confirma primero en la tabla filter y es de ingreso, entonces venimos a la cadena input. Y aquí en la cadena input ya tenemos nuestras reglas, entonces él va verificando secuencialmente las reglas. Entonces primero verifica, a ver, esta regla se cumple. Si no se cumple, entonces pasa a la siguiente. Esta regla se cumple, si no se cumple, pasa a la siguiente. Esta se cumple, si no se cumple, pasa a la siguiente. Como ya no hay más, aplicaría la política de la cadena. Pero cuando hay reglas contradictorias, por ejemplo, supongan aquí que dice, se van a permitir todos los paquetes TCP de la IP1. Y acá se van a denegar todos los paquetes TCP de la IP1. Entonces, como llega esta regla de aquí, viene un paquete TCP de la IP1, hace la comprobación y esta regla se cumple. Y como ya se cumplió esta regla, entonces de una vez hace la acción que esta regla va a identificar y ya no se comprueban estas otras.
porque está al mismo nivel, pero es una regla contradictoria. Entonces, cuando ya le dijo esta, acéptela, esta de aquí ya no hace nada, porque ya se aceptó, ya esta regla se cumplió y listo. Pero si fuera al revés, entonces si primero tenemos denegar y luego aceptar, entonces hace la verificación de esta regla, se cumple, entonces deniega y listo. Ahí ya se va nuevamente y ya no hace ninguna otra operación. Pero cuando las reglas van trabajando diferentes puntos, entonces supongan que aquí fuera todas las peticiones de tipo TCP van a ser aceptadas. Luego acá, todas las peticiones de la red 1 van a ser aceptadas y por acá todas las peticiones de la IP 150 de la red 1 van a ser denegadas. Entonces ahí sí puede ir aplicándose, porque aquí viene una petición por TCP, entonces es aceptada, listo. Pasa a ser la siguiente regla. Es porque son diferentes, no son contradictorias, ¿no? No estamos evaluando lo mismo. Entonces acá viene, es una regla, es una petición de la red 1, sí, entonces pasa. Y aquí, es una petición de esta IP, si es de esa IP, entonces la rechazaría, si no, pues, si no es de esa IP, la acepta y listo, continúa el proceso normal. ¿Listo? Entonces por ahí tenemos que es importante ir haciendo o ir teniendo en cuenta el orden de las reglas. ¿Y eso por qué? Porque aquí en las acciones, en las operaciones que podemos hacer, tenemos unas que probablemente causen confusión, que es la regla append y la regla insert. ¿Listo? Perdón, la operación append y la operación insert. Entonces, cuando hablamos de la opción append, lo que le decimos es agrégueme o añada una regla al firewall para que realice alguna de las acciones que nosotros especifiquemos. Y al decirle agréguela, lo que hace es ubicarla al final. ¿Listo? Entonces esa va a ser la última regla que va a comprobarse en el firewall, en la cadena en la cual nosotros estemos especificando. Pero ahí agregaría pues la regla efectivamente. Cuando hacemos la operación "-d" o delete, lo que hace es eliminar una regla de una posición específica. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos la regla 1, la regla 2 y la regla 3. Si queremos eliminar la regla 2, entonces le diríamos que vamos a eliminar la regla de la cadena de input de la tabla filter, que se ubica en la posición 2. Aquí se inician a contar en ese sentido, en 1, 2, 3, hasta n. ¿Listo? Entonces ahí lo que haríamos es eliminar una regla del firewall con la operación "-d" o "-delete". Ahí borraríamos la regla. Si queremos para esta operación "-i" o insert, lo que hace es agregarnos también una regla. ¿Listo? Pero ahí viene la diferencia entre "-a". Cuando le decimos agregar una regla, o la coloca al final, pero si le decimos insertar una regla, lo que haría es ubicarla en una posición en la cual nosotros le digamos, que igual vamos a controlar el lugar o la posición en la cual queremos ubicar la regla. Y si no le decimos una posición por defecto, este insert lo que hace es colocar la regla de primerita. Va a ser la primera regla que se compruebe. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre append e insert, que esas dos nos pueden generar algo de confusión. List sería mostrar todas las reglas y if o flush sería eliminar todas las reglas de un grupo. O sea, podemos o bien eliminar todas las reglas de iptables de una tabla o bien eliminar un grupo de reglas, por ejemplo las reglas de una cadena. ¿Listo? De una tabla. Entonces esas son las operaciones más utilizadas que se realizan sobre el firewall, sobre iptable. ¿Listo? La cadena pues ya sabemos que sería. Y aquí en los parámetros tenemos las siguientes opciones que son como las principales, ¿cierto? Pero recuerden que no son todas, hay muchas más. Entonces en los parámetros podemos decirle que vamos a hacer o que la regla se va a aplicar en cuanto a protocolo, le diríamos "-p" protocolo y ahí en los protocolos podríamos seleccionar los diferentes protocolos que manejemos. Entonces puede estar
el protocolo TCP, el protocolo UDP, ICMP, etcétera. Muchos protocolos adicionales que nosotros queramos establecer o controlar, ¿cierto? Usualmente se acompaña cuando se utiliza el protocolo, se acompaña con el dport, que ya vamos a mirar de qué se trata ese dport. ¿Listo? Eh, También tenemos el parámetro "-s", que sería source, como ustedes lo miran ahí, o "-source" también, que lo que busca es filtrar la dirección IP de origen. Ahí lo haríamos a nivel de dirección IP. Entonces ahí ya se pueden imaginar que este podría ser utilizado para el reenvío y el enmascaramiento, ¿cierto? Entonces le decimos "-s" para decir esta regla va a aplicar para esta dirección IP. Para eso utilizaríamos el "-s". Y "-d" sería el destino. Entonces si decimos esta dirección IP es el origen y me está solicitando el envío hacia este destino, ahí podemos aplicar la regla. ¿Listo? Ahí estarían los parámetros que nosotros podemos utilizar. Tenemos hasta ahorita el protocolo, el origen, el destino y vamos por la interfase. Entonces, como nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestro servidor con diferentes interfaces, tanto de entrada como de salida, ahí podemos elegir. Podemos decir, si la interfaz de entrada de esta solicitud por este protocolo y este puerto es tal, podemos hacer la siguiente acción o debemos hacer la siguiente acción. Y lo mismo la interfaz de salida. Ahí podemos trabajar, por ejemplo, cuando las tarjetas están conectadas a diferentes redes. Entonces, si la red de contabilidad no puede hacer conexiones a la red de académica, entonces cuando el origen sea la interfaz de conexión con contabilidad y el destino sea la interfaz de red con conexión académica, no se va a permitir, se va a denegar. Pero si el origen es la interfaz de red de contabilidad y el destino es la interfaz de red de tesorería, entonces sí, perfectamente puede transitar por ahí. Esos son los parámetros. Existen muchos más. Por ejemplo, está el parámetro también del puerto. Y algo que debemos tener en cuenta aquí es, por ejemplo, que estas abreviaturas son minúsculas en el caso de los parámetros. Porque las mayúsculas indican otro tipo de acciones. Por ejemplo, aquí miren que tenemos la P minúscula para indicar que vamos a utilizar el parámetro de protocolo, pero también podemos utilizar la P mayúscula para establecer la política, ¿cierto? La política de nuestra cadena. Entonces ahí sí hay que ser un poco cuidadosos, muchachos, entre las mayúsculas y las minúsculas. Aquí sí se distingue. ¿Listo? Entonces tenemos esos parámetros que podemos establecer. Esos ya son parámetros de configuración de nuestra regla. Y por último, tendríamos las acciones que vamos a establecer. O sea, ya qué es lo que va a ser la regla. Hasta ahorita teníamos la operación dentro del firewall, teníamos agregar, eliminar, insertar, etcétera, con esa regla. Por ejemplo, si vamos a agregar una regla, le decimos a la cadena input y esa regla va a establecer el protocolo, el puerto, supongan, y la IP de origen. Y ahora sí, esa regla tenemos configurada esa parte, pero ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer esa regla? Esa es la acción. Entonces esa regla tiene las siguientes opciones que son como las más utilizadas. Entonces tenemos la opción accept, la acción drop, la acción reject, dnat, snat, masquerade y redirect. Esas son las más utilizadas. Como les digo, hay otras. ¿Listo? Entonces en accept, pues ya podemos imaginarnos que sería aceptar el paquete, aceptar el tránsito del paquete por nuestra máquina. Eh, Esa es como la que permite que el paquete sea aceptado. Puede haber una confusión también, al igual que había entre append e insert. También puede haber una confusión aquí entre drop y reject. ¿Listo? Drop haría referencia a que el paquete es completamente desechado, es decir, simplemente no se lo acepta. ¿Listo? Y ya, no pasa nada más. Llega el paquete del servidor, el servidor dice no, esto no, y listo. El reject hace lo mismo,
¿cierto? Llega el paquete al servidor y dice, no, esto no, pero además le informa al origen que el paquete fue rechazado, ¿cierto? El equipo 1 envía un paquete y la regla está en drop, listo, el equipo 1 lo envió, el servidor lo rechazó, pero el equipo 1 ni siquiera se enteró qué fue lo que pasó, porque está con drop. Pero si está con reject, entonces el equipo 1 envía la solicitud, el servidor la evalúa, aplica la política de reject e informa al equipo 1 que el paquete fue rechazado. Entonces ya el equipo 1 sabría que el paquete fue rechazado cuando se trabaja con reject. ¿Listo? Se notifica el rechazo del paquete. Para eso se utiliza un protocolo conocido como el ICMP, que ya lo vamos a mirar en algunas pruebitas que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? La acción DINAT hace referencia a que se va a hacer, es usualmente pues utilizada en el pre-routing, y lo que da a entender es que en la tabla NAT pues se va a modificar la IP de destino, por eso es DINAT, Destination o Destiny o Destiny. Se va a hacer el enmascaramiento del IP de destino, que va a llevar asociado pues el parámetro hacia dónde. Entonces se hace el DINAT to, que posteriormente pues ya vamos a hacer algunos ejemplos también. Ahorita estamos conociéndolo conceptualmente. El DINAT, recuerden, destino, por lo tanto este SNAT sería el source, el origen. Entonces hace un enmascaramiento del origen y pues es usualmente aplicado en la regla o en la cadena de post-routing. Este DINAT sería en pre-routing porque se va a modificar el destino, ¿cierto? Entonces nosotros debemos modificar el destino antes de enviar la petición, cuando apenas está llegando en pre-routing, y el SNAT ya sería en post-routing, cuando ya está a punto de salir de nuestro firewall, ya deberíamos hacer esa equivalencia del origen que me hizo esa solicitud. Masquerade haría el equivalente a SNAT, pero en este es utilizado cuando tenemos un conjunto de IPs dinámicas, es decir, asignadas por DHCP. Es decir, el SNAT y el DINAT trabajan con IPs estáticas, mientras que Masquerade trabaja con IPs dinámicas. Entonces ya no necesitamos establecer una dirección IP en concreto, sino que podemos establecer algunos parámetros que nos va a dar a entender la interfaz de salida. ¿Listo? Y el redirect se utiliza usualmente en pre-routing para modificar la IP de una interfaz de red de entrada. ¿Listo? Ese ya es para el redireccionamiento de los paquetes. ¿Dudas? Aquí ya acabaríamos la parte de conceptualización del firewall. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿No? Listo. Listo, entonces aquí ya sabemos cómo administrar o conceptualmente pues cómo está compuesto nuestro firewall y algunas de las cosas que podemos hacer. Entonces vamos a mirar, vamos a interactuar con nuestro sistema operativo. Aquí está. Listo, ahí me está diciendo que inicie sesión. Hay algo importante que ustedes deben conocer con esta observacióncita que me aparece aquí que dice TTY1. Ese TTY hace referencia a las terminales. Resulta que nosotros podemos tener varias terminales en ejecución en nuestro servidor. Si yo, miren, presiono la tecla inicio, ahorita voy a presionar la tecla inicio y la flecha al lado, miren que me abre otro login, ¿cierto? Pero este es el TTY2, es la terminal 2, por decirlo así. El sistema operativo maneja creo que hasta 9 TTYs. Hasta 6 TTYs, este sistema operativo maneja hasta 6 terminales. Y eso haría referencia a que estamos iniciando sesión en diferentes equipos, o sea, con diferentes administradores. Que puede que utilicemos el mismo nombre de usuario, el mismo usuario para conectarnos, pero podemos tener hasta 6 sesiones activas. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mantenernos en la TTY1 y ahí es donde vamos a iniciar sesión. Entonces, no recuerdo cuál usuario le puse.
¿Recuerdan cuál usuario puse, muchachos? No me acuerdo. Sysope. Sio. Hasta más. Yo creo que puso la misma que ¿cómo se llama la sala? CISO, P y Pi. Es que esa me acuerdo que la puse en la primera instalación, pero en la segunda, cuando salió el error, no. A ver, probémoslo, sin embargo. Entonces, no sé, profe, no me di cuenta. Sysope y pi. La cambié, pero no me acuerdo cuál puse. No, esa no. A ver, voy a mirar el video. Afortunadamente quedó grabado en el video. Voy a mirarlo acá en el video rápidamente. Creo que era sope solo, profe. ¿SOP? Ajá. Sí, muy bien. Muchas gracias. Tenemos una... Tuve una confusión ahí, pues me olvidé. Listo. Entonces, tenemos ahí nuestro inicio de sesión. Miren que es igual que en los sistemas operativos que probablemente ustedes instalaron. Y aquí pues ya vamos a iniciar a utilizar algunos de los comandos que habíamos trabajado. ¿Listo? Vamos a dejar una pequeña actividad. Obviamente ustedes saben pues que no estamos en un periodo de realizar actividades evaluativas, por lo tanto pues no las estamos evaluando aún, pero sí estamos adelantando un poquito para que luego no les toque a ustedes la solicitud pues que me habían hecho ustedes que estaban un poco preocupados porque luego todo se les iba a acumular. Entonces sí estamos dejando algunas actividades para que ustedes las entreguen, igual si no han tenido tiempo de subirlas o algo así, me escriben y la pueden subir aún. Por ejemplo, creo que la que hemos dejado hasta ahorita es la de la línea de tiempo. Y Y es como para ir aliviando un poquito la carga para que así al final no les toque hacer todo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues tenemos ya nuestra consola. Hay que hacer diferencia entre algo que ya habíamos hablado, que es los permisos de usuario, ¿cierto? Por ejemplo, si ahí yo intento hacer una acción sobre una operación sobre mi firewall, por ejemplo la operación de list, entonces le voy a decir iptables, iptables, y ahí le voy a especificar la tabla filter, entonces le digo "-t filter", y le digo "-l mayúscula". Entonces miren que me dice que no se puede inicializar iptables la tabla filter, que no tengo permisos. Entonces me dice que yo debería estar como root para poder acceder. Para iniciar sesión como root, entonces hay diferentes formas. O también podríamos ejecutar el comando como sudo, es decir, decirle sudo iptables, es decir, tener este mismo comando de acá, sudo. Y ahí lo que haría recuerden que es la abreviatura, ese sudo es decirle como superuser do, superuser do, es decir, hágalo como superusuario, desde nuestro login actual, pero hágalo como superusuario. En este caso, pues podríamos hacerlo así, entonces miren que si le digo sudo iptables -t, ahí me está pidiendo la contraseña, entonces le digo 1q 2w3c4r, de ahí ya me ejecuta el comando, entonces ahí ya me está diciendo que tengo en la tabla filter, tengo la cadena input con la política, miren que ahí ya me aparece la política aceptar, tengo la cadena forward con la política aceptar y tengo la cadena output con la política aceptar. ¿Listo? En este caso, pues sí, como tengo todavía el sudo, acabé de dar la contraseña, si lo vuelvo a ejecutar, me vuelve a aplicar.
pero yo quiero mantener o estar siempre conectado en este caso como superusuario, porque puede que hayan otras operaciones que yo quiera hacer. Entonces, ahí para iniciar sesión como superusuario no es necesario que nos desconectemos de la sesión de aquí, sino que podríamos decirle sudo su, que le diríamos ejecúteme como superusuario el comando su, es decir, páseme a superusuario. Si hago enter, bueno, en este caso no me pidió la contraseña porque ya la había dado cuando le di sudo su iptable, pero si le decimos exit, exit. Eso, ahí cerré sesión completamente. Para cerrar sesión se utiliza el comando exit. Entonces le digo, me voy a loguear como sope. Le digo 1Q, 2W, 3C, 4R. Listo. Voy a limpiar la consola con el comando clear. Y le voy a decir sudo su. Listo, miren que ya me pide la contraseña. Entonces le digo 1Q, 2W, 3C, 4R. Y ahí estoy ya logueado como superusuario. Eso lo podemos identificar, como habíamos hablado, a través del símbolo que me queda en el prompt. No tengo el símbolo pesos, sino el símbolo numeral. Listo, eso me quiere indicar a mí que estoy logueado o que tengo permisos de superusuario en este momento. Si yo salgo de la sesión, tenemos otra forma de iniciar sesión como superusuario. Entonces tenemos también sudo su, pero enviándole un parámetro que es un guión. ¿Qué diferencia hay entre sudo su y entre sudo su guión? La diferencia es que con sudo su guión estamos cargando todas las variables de entorno de nuestro usuario superusuario, de nuestro rol superusuario. Entonces es muy frecuente que cuando a veces uno inicia con sudo su solito, algunos programas no funcionen. Y al iniciar con sudo su guión, ahí sí, porque ya estamos arrastrando todas las variables de entorno. ¿Listo? Entonces también podemos hacerlo así. Igual ya nos ubica como superusuario. Ya no me pidió la contraseña porque yo ya la había ejecutado previamente con sudo su. Y ahí podríamos tener acceso pues a, nuestro, a nuestras operaciones. Entonces voy a limpiar nuevamente la consola, le digo clear y voy a ejecutar nuevamente el iptables. Ahora ya no es necesario decirle sudo su, sino solamente iptables porque ya tenemos permisos de superusuario y ya estamos como superusuario. Entonces le decimos iptables menos t, la tabla filter, menos L mayúscula. Ahí tenemos nuestra, nuestras tres cadenas, la cadena input, forward y output. Las tres tienen política aceptar. Y miren que aquí me aparecen los encabezados de las reglas. Aquí aparecería target, prod, opt, source, destination. Pero como no tengo reglas, entonces me aparece solamente el encabezado y de resto vacío. Vamos a mirar entonces otra tabla. No la tabla filter, sino la tabla NAT, por ejemplo. NAT. Miren que ahí tenemos pre-routing input, lo que les decía, que ya en esta versión está también input como una tabla, una cadena dentro de nuestro firewall en la tabla NAT, input, output y post routing, que también todas están en aceptar, no hay ninguna en denegar. Por lo tanto, pues prácticamente hasta ahora tenemos nuestro servidor abierto a todo, ¿cierto? Si miramos la tabla Mangle, miramos las reglas, tenemos también todas las políticas de las reglas en aceptar y tenemos la regla pre-routing, input, forward, output y post-routing. ¿Listo? Ahí podemos de una vez nosotros diagnosticar que nuestro servidor está disponible y abierto a todo. ¿Cierto? Porque todas las políticas, miren, están en aceptar y como no hay reglas de denegación, entonces al no encontrar una regla, lo que va a hacer él por defecto es aceptar todo lo que sucede. Entonces aquí es donde vamos a iniciar a hacer algunas operaciones. Entonces lo primero que yo quiero hacer es mirar a ver si es cierto esas opciones que yo les acabo de comentar, mirar si es cierto existen. Para ello entonces vamos a decirle iptables menos help. Listo, miren que ahí me aparece una cantidad de cosas y recuerden que con menos help nosotros miramos como el manual de usuario del programa, en este caso del programa iptable. Pero resulta que yo perdí
perdí parte, miren que solamente me aparece la última sección de los parámetros o de las opciones que tiene iptables. Entonces ahí necesito o podría utilizar también otros comandos que me ayudan a la administración de mi servidor. Por ejemplo, podría decirle lo mismo, pero entubar el comando more. Cierto que el comando more lo que hace es permitirme visualizar línea a línea la salida en la consola o mirar solamente lo que la cantidad del buffer de la consola me esté permitiendo. En este caso, pues lo que me muestra en la pantalla. Por ejemplo, aquí voy a hacer un CLS antes. Voy a limpiar la consola, clear. Listo, y ahora sí le voy a decir iptables y entubo el programa more. Ese entubamiento lo que hace es decirle, ejecúteme el primero, y con el resultado del primero ejecúteme el segundo. ¿Listo? Entonces, ejecuta iptables menos menos help, y eso tiene una salida que nosotros por defecto la estábamos mirando en la consola, pero ahora la salida va a ser interpretada o va a ser una entrada del comando more. Y el comando more lo que nos ayuda es ir visualizando el contenido o un contenido dependiendo de la capacidad del buffer de la consola. Entonces ahí cuando ejecuto more, miren que ahí ya me aparece iptables, desde la primera línea me dice iptables versión 1.6.1 y ahora sí ya me aparecen, miren las opciones. Entonces dice comando, append, check, delete, también está el delete con un parámetro. Me dice append también es con menos a, check es con menos c, delete es menos d, también está delete menos d y un número de regla para eliminar solamente una regla, ¿cierto? Miren que hay muchas más opciones de las que yo les mostraba en la presentación, pero lo que les decía, las de la presentación son como las opciones de uso más común. ¿Listo? Entonces ahí también está, por ejemplo, insert, miren, ahí está el nombre. Y por defecto, miren que ahí también me muestra unos valores por defecto. Cuando yo le digo delete, en ese delete rule num dice que por defecto va a estar en 1. En el insert también dice que por defecto va a estar en 1, es decir, que el inserta de primera. Entonces miren que ahí me va dando una descripción mayor. Y como tengo el comando more ahí pendiente, entonces puedo mirar más elementos del help. Entonces le puedo decir enter, y ahí me va mostrando línea a línea lo que está la ayuda. Entonces tengo todos estos. En opciones, miren, tengo IPv4, IPv6, o solo -4, -6, protocolo o -P, menos source o -S, ¿cierto? El destino, jump, esa opción jump la vamos a utilizar bastante, match, numeric, table, verbose, weight, miren que tenemos muchas opciones más, ¿cierto? Ahí ya podemos mirar que en efecto hay una gran flexibilidad en iptables, que en las diapositivas pues yo les dejo como lo que más vamos a utilizar. Voy a limpiar la consola. Y esto mismo podríamos hacerlo de otra forma. Resulta que nosotros para configurar un firewall no necesitamos estar entrando a la ayuda, saliendo a la ayuda, ejecutando nuestras reglas, volviendo a entrar. Entonces también podríamos guardarlo en un archivo, ¿cierto? Y eso ya lo hemos hecho. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos en Windows, nosotros lo que hacíamos era redireccionar la salida estándar, que aquí también lo podemos hacer. Con el mismo carácter, con el símbolo mayor que, redireccionamos la salida estándar y aquí podemos redireccionarla a un archivo. Entonces le pongo iph.txt. Entonces le digo iptables menos help y esa salida me la va a redireccionar hacia un archivo. Listo. Miren que ya ejecuté el comando y ya no me sale nada en pantalla. Pero entonces si yo quiero llevarme ese archivito en una USB o imprimirlo, etcétera, entonces yo puedo visualizar ese archivo en mi pantalla o en otra pantalla o en otro elemento. Aquí para visualizarlo podríamos utilizar el comando cat, que nos ayuda a visualizar eh, el contenido de algo directamente en la consola. Si yo le hago cat ahí, entonces miren, ahí es como si ejecutara el iptables menos help. O también si le digo nano, nano es el editor de texto de Ubuntu, el que viene instalado por defecto y de muchos sistemas operativos Linux.
Entonces le digo nano pth menos t xt.txt, y ahí ya me abre el editor y aquí lo puedo recorrer con el scroll. Listo, entonces ahí ya vamos nosotros mirando el manejo de las instrucciones, de los comandos que tiene la consola de Linux. ¿Listo? Por ejemplo, algo que es muy común, al menos a mí me gusta trabajar casi siempre con la consola limpia para no desconcentrarme con información previa. Entonces, si nosotros quisiéramos limpiar la consola, al tiempo mirar la ayuda del iptables y al tiempo mirar línea por línea, entonces podríamos entubar más de un programa. Entonces le diríamos clear, luego hágame el iptables menos h, ahora miren que lo escribí en mayúscula para usar la forma abreviada, eh, y luego que me utilice more. No, no me reconoce el menos h, el iptables, entonces digámoslo completo, menos help. Listo, miren que ahí me limpió la consola, además me ejecutó la línea de la ayuda, y además me está mostrando con el comando more. Entonces ese entubamiento nosotros lo podemos hacer perfectamente, y ese también hacía parte de las diapositivas que yo les había entregado en los comandos, ¿cierto? Del archivito que les había compartido. Entonces, aquí tenemos por ejemplo esas herramientas. Vamos a mirar línea por línea. Si queremos salir con control C, ahí dejamos de ejecutar el programa more. Y vamos a hacer algo más antes de configurar, de iniciar a hacer una configuración básica de nuestro iptables, y con eso finalizaríamos pues la sesión de hoy. Entonces vamos a aplicar algunos de los comandos, ¿cierto? Algunos de los comandos básicos que vamos a necesitar en el transcurso del trabajo en la asignatura. Entonces, por ejemplo, uno de los comandos más utilizados es el comando ls. ¿Alguien recuerda lo que hace el comando ls? Lista los archivos o lo que hay en el directorio. Ajá. Me muestra el contenido de un directorio en específico. En este caso, yo puedo decirle cuál es el directorio, o si no le especifico, me muestra el contenido del directorio actual. Miren que yo aquí le digo ls y me muestra que me dice que tengo un archivito. Entonces me dice que tengo el archivito pt-h.txt, que fue el que acabé de crear cuando ejecuté la ayuda. Y entonces es el archivo que acabo de crear. Me dice que no tengo nada más. Pero resulta que este ls tiene también su ayuda. Entonces por ahí nosotros podemos guiarnos. Y por aquí nosotros podemos mostrar también los archivos ocultos, que eso es como lo más utilizado. Entonces podemos decirle ls-a, que es para mostrar los ocultos. Entonces miren que ahí me dice, voy a limpiar la consola, clear, ls-a, y ya no solamente me aparece el pt-h.txt, sino que me aparece bash history, bash hrc, local, profile, pth, .ssh, miren que me aparecen más. Y también, si no me agrada esa distribución, también lo puedo mostrar listado. Entonces le puedo decir ls-la o al, también puede ser. Estos ya son parámetros. Y miren que me muestra la información en forma de lista y me agrega unos detalles de los cuales ya hemos hablado. Miren que ahí, por ejemplo, me agrega, en la primera columna me aparecen unas letricas, en la segunda me aparece un número, en la tercera un nombre, en la cuarta un nombre, en la quinta un número, en la sexta un mes, una fecha, una hora y el nombre del archivo. Entonces, ahí me está mostrando en la primera columna los permisos a nivel de usuario, de grupo y de no recuerdo la tercera. Pero bueno, son los permisos a nivel de usuario, de grupo, y hay otro, no recuerdo. Son en total 9 caracteres. Miren que ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6,
8, 10 caracteres. ¿Sí? Entre los cuales pues me va describiendo cuáles son los permisos que tenemos. Ya cuando lleguemos a la parte de permisos ya les mostraré en detalle cómo es que se configura esto, que ya nosotros habíamos hablado en una ocasión que teníamos las abreviaturas de... Ah, ya sé, son 10 porque el primero, ya lo recordé, el primero me indica el tipo de elemento. Y los otros tres hacen referencia a los tres tipos de permisos de los tres niveles, del nivel de grupo, de usuario y creo que es de rol. Entonces la primera létrica me dice, miren que ahí me aparece D y guión, ¿cierto? La D me indica que es un directorio. Entonces me dice, ese elemento punto es un directorio, el elemento punto punto es un directorio, el elemento punto bash history es un archivo, porque tiene guión, no tiene la D. Y luego vienen los permisos, entonces tenemos el permiso RWX, que sería R de read, write de escribir, W de write, escribir, X de execution, de execute, ejecución. ¿Listo? Los otros tres pues corresponderían a los tres permisos del otro nivel y los otros tres también a los otros tres permisos del otro nivel. Entonces serían los descriptores de los permisos que tenemos en los diferentes niveles y del tipo de archivo. ¿Listo? Entonces miren que ahí el comando ls nos da más información. Esto pues ustedes también creo que lo estudiaron en el semestre anterior. Esto es de las primeras cosas que uno mira en sistemas operativos 1. Entonces igual si no lo recuerdan, pues por aquí lo vamos recordando rápidamente. Listo. Esos numeritos también nos dan a entender el tipo de permiso. Resulta que nosotros cuando establecemos los permisos lo podemos hacer de forma numérica también. Y pues para eso podemos trabajarlo y ya miraremos cómo hacemos la administración de esos permisos, que sería un recorrido rápido. Listo. Ese es el comando ls, que es uno de los más utilizados. Entonces recuerden ls-l para listar. Podemos decirle también ls solamente "-l" sin mostrar los ocultos y ahí me muestra solamente uno. Pero pues me dice total 4, de los cuales uno me muestra que no está oculto. Si le decimos ls-la, ahí ya me muestra todos los archivos en forma de lista. Podemos también ejecutar un comando que lo habíamos hecho en Windows, que es por ejemplo el comando cd, ¿cierto? ¿Alguien recuerda para qué es cd? Para acceder a un directorio específico. Eso, para movernos entre el sistema de archivos de nuestro sistema operativo. Entonces, por ejemplo, cd punto punto, de esto ya habíamos hablado, me lleva a la carpeta anterior. cd slash me lleva a la carpeta raíz del sistema operativo. Ahí, por ejemplo, si hago ls-la, miren que ahí me muestra todos los archivos que hay en la raíz. Ahí hay una cantidad de carpetas. Ese, por ejemplo, esos que están en azul oscuro, son carpetas. Los que ese que está, por ejemplo, en azul, en verde resaltado, ¿cierto? Miren los permisos, dice que es un directorio, pero los permisos son todos. Dice escritura, lectura y ejecución en todos los niveles. Eso quiere decir que cuando los resalta así son archivos o son carpetas públicas. Por eso los resalta. Y esos que están en azulito, como en azul claro, en cian, son enlaces simbólicos. ¿Listo? El enlace simbólico es lo que nosotros conocemos en Windows como un acceso directo. Que cuando nosotros hacemos doble clic en un acceso directo, lo que hace es relacionar ese elemento con un archivo que está en otro lugar, que usualmente suele estar en C. Por eso nosotros cuando creamos el acceso directo de un programa, lo que hace es relacionarse con el ejecutable que está guardado en el disco local C o donde se haya hecho la instalación. Así se muestran aquí, se llaman enlaces simbólicos y se muestran de esa forma. Y miren que ahí me describe, ¿no? El enlace simbólico se llama VM Linux y me coloco una flechita que es hacia donde está apuntando el enlace simbólico. Entonces está apuntando por allá a la carpeta boot. Ahí dentro hay un archivito que es VM Linux
4.15.0.99 generic. ¿Listo? Esa es otra de las descripciones o de las notaciones que nosotros tenemos. Y miren que para estos enlaces simbólicos, lo que el descriptor que nos aparece al principio de la que nos dice qué tipo de elemento es, miren que los directorios, recuerden que es la D, los archivos normales es el guión nomás, y para estos enlaces simbólicos me coloca una L, que lo que me indica es un link, un enlace. ¿Listo? Por eso cambia la simbología. Entonces eso nos va ayudando a nosotros a entender cómo está ahorita el sistema de archivos. ¿Listo? Y posteriormente pues también podríamos hacer diferentes actividades adicionales. Por ejemplo, podríamos hacer la ejecución mm, de otros comandos. Por ejemplo, si yo me olvido en qué carpeta estoy, por allá de los primeros que aparecen en el archivito que yo les compartí era un comando llamado pwd, que me indica en qué lugar del sistema de archivos estoy. En este momento ejecuto pwd y me dice que estoy en la raíz. Entonces yo, por ejemplo, quiero ir al home. Le digo cd home. Listo. Y ahora le digo pwd. Me dice usted está en slash home. Recuerden que slash es la raíz. Aquí quiero mirar a ver a dónde más puede ir el es-l. En SOP, que es la carpeta, en SOP, que es la carpeta del usuario, entonces le digo cd SOP. Listo. Nuevamente hago un ls-l. Ya dice que no tengo archivos, y si quiero mirar en dónde estoy, le digo pwd. Y ahí ya me dice la ruta completa del lugar en el que estoy ubicado, que también usualmente me lo muestra ahí al lado del prompt. ¿Listo? Esos ya son comandos que uno va recordando y que con el tiempo que los va usando se van volviendo comunes y se le van grabando a uno en la memoria. Listo. De igual forma les recomiendo nuevamente visualizar los comandos del archivito. Posteriormente pues ya en la práctica yo les colocaría un tallercito y ustedes buscarían la correspondencia. Por ejemplo, por allá les pondría uno de los puntos es establecer si el sistema operativo instalado es de 32 o de 64 bits. Entonces ya ustedes deberían buscar el comando adecuado. ¿Listo? Al igual que como hacíamos con Windows, estos comandos también pueden ser organizados en un archivo de tipo bash que sería en un programita. Entonces en un programa yo podría decirle búsqueme todos los archivos que contengan o que se llamen iit-h.txt y elimínelos. ¿Cierto? Entonces esos programas también los podríamos hacer. Eso pues sería en cuanto al manejo de la línea de comandos. Vamos a mirar ya por último una rápida configuración de las políticas de iptables en cuanto a la política de la regla, para mirar que en efecto lo estamos haciendo y una particularidad que deben irla teniendo en cuenta ustedes para futuros trabajos pues, que hagamos. Entonces, voy a listar nuevamente iptables -l, le voy a decir ahora. Y miren que iptables, lo escribimos, iptables -l. Y miren que el por defecto esta vez ya no especifiqué la tabla que quiero visualizar, pero el por defecto ya me muestra la tabla filter. ¿Listo? Entonces cuando nosotros no especificamos con qué tabla vamos a trabajar, él tomaría la tabla filter y nos ubicaría o nos haría las operaciones sobre eso. ¿Listo? No vayan a olvidar eso, que por defecto ya el comando asume que estaríamos trabajando con la tabla filter. Entonces ahí vamos a decirle que vamos a cambiar la política de entrada. Antes vamos a probar que en realidad nuestro servidor está abierto. Para ello vamos a aplicar la operación ping sobre el servidor de DNS de un servidor DNS público. Entonces ping le decimos 8.8.8.8. El ping es una comprobación de que tenemos conexión con ese equipo. Nosotros ya lo hemos utilizado en nuestras clases cuando hicimos, por ejemplo, el acceso a escritorio remoto, que yo les decía primero hagan ping al equipo al que van a ejecutar el escritorio remoto para mirar si tenían conexión en ese destino y en ese origen. En este caso, pues vamos a decirle ping
al 888. Como este servidor es un servidor que está en internet, en este momento solamente es para comprobar que tenemos acceso a internet. Entonces lo ejecuto y miren que él me está respondiendo. Y miren ese ICMP-SEC que tenemos ahí. Por allá cuando les hablaba de la opción o de la acción reject, les decía que se enviaría la notificación de que fue rechazado a través del protocolo ICMP. Entonces es un protocolo prácticamente de comunicación muy rápido. ¿Listo? Que envía datos muy sencillitos. Entonces miren que aquí sí estamos teniendo acceso a internet, ¿cierto? Entonces cancelo, limpio nuevamente la consola y voy a cambiar la política de mi iptables. Entonces le digo iptables menos p mayúscula y no le voy a decir drop, no le voy a decir accept, sino drop. Listo. Dice me falta la cadena. Entonces le digo menos p, la cadena input, por ejemplo. Int. Él ya sabe que la tabla sobre la cual va a efectuar el cambio de política es la tabla filter, por eso, porque la toma por defecto, y en este caso estamos cambiando la política de la cadena input. Entonces volvemos a visualizar nuestras iptables y miren que ya dice, en entrada la política por defecto va a ser desech, de niegue. Y ahora si volvemos a ejecutar la acción de ping, miren que esta vez ya no estoy teniendo respuesta, ¿cierto? Porque ya la política de entrada está denegada. Probablemente estén saliendo los paquetes, ¿cierto? Porque la política de salida está aceptada, pero las respuestas no estoy permitiendo que me lleguen las respuestas, ¿cierto? Voy a cambiar nuevamente, voy a cancelar aquí, voy a cambiar ahora la política de ping, la política de input a accept. Volvemos a ejecutar el ping y ahora sí, ¿cierto? Y visualicemos el estado de nuestro iptables y vuelve a estar en accept. Si cambiamos por ejemplo la de forward, vemos que aquí no cambiamos la de input sino la de forward. Entonces decimos forward, pero lo voy a colocar en drop. Listo, visualizamos el estado de nuestro iptables. Miren que solo forward está en drop y hagamos el ping a ver qué sucede. Miren que el ping sí está respondiendo porque la entrada y salida están aceptadas, pero el redireccionamiento no. Y en este caso, como estamos haciendo una consulta directa, no hay necesidad de redireccionamiento y ningún servidor, ninguna máquina en este momento está conectado a nuestro servidor, por lo tanto no se necesita redireccionamiento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Voy a dejar todos en drop, tanto input, output y forward, los voy a dejar en drop. Output y además input. Input lo dejamos en drop. Visualicemos el estado de nuestro iptables. Miren, ahí todos están en drop y voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle ahorita a mi máquina shutdown que se apague. Le digo, voy a apagar mi servidor. Recuerden que los dejamos los tres en drop, ¿cierto? Vamos a volver a iniciarlo. Vamos a volver a arrancar nuestro servidor. Listo. Listo, y ahí vamos a mirar nuevamente el estado de nuestro iptable.
Y miren que las políticas ya no están en drop, sino en accept. ¿Esto debido a qué? A que nosotros cuando hacemos las configuraciones de las reglas se hacen en un sentido temporal. Para dejarlas ya estables, debemos guardar el estado del iptable según como nosotros lo hayamos configurado, o establecer un script de ejecución de las reglas o de aplicación de las reglas cuando el servidor se reinicie. Esto se hace con el fin de que el servidor no quede encerrado, porque puede que nosotros en iptables al establecer todas las políticas en drop, luego ya no podamos acceder ni siquiera al control del servidor a través de SSH, que es lo que estamos haciendo ahorita, estamos controlándolo a través de la consola. Entonces puede que nosotros cometamos ese error, que al reiniciarlo ya el servidor se quedó encerrado y ahí sí ya no va a haber la forma de ingresar. ¿Listo? Listo, verán. Ya para terminar y plantear la actividad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la raíz, y aquí voy a hacer un ls -l, -la. Listo, y resulta que aquí nosotros tenemos los documentos o las carpetas que están en la raíz de nuestro sistema operativo. Listo, esto también con el fin de que ustedes hagan un recuento de lo que trabajaron en el semestre anterior. Resulta que en Linux hay diferentes carpetas que son comunes en las diferentes distribuciones. Por ejemplo, ahí está esa carpeta var, está la carpeta etc, la carpeta boot, bin, etc. Hay diferentes carpetas que ustedes probablemente ya las estudiaron en el semestre anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a identificar ustedes cuáles son las carpetas comunes entre las diferentes distribuciones del sistema operativo Linux y van a decir cuál es la finalidad de esas carpetas. Por ejemplo, la carpeta etc usualmente suele tener configuraciones. ¿Listo? Entonces esa es la tarea, van a identificar cuáles son esos elementos o esas carpetas comunes que en la instalación o en la raíz del disco de un sistema operativo Linux están, ¿cierto? Independientemente de la distribución. ¿Y para qué son destinadas? ¿Para qué es el almacenamiento? ¿Para qué se destina el almacenamiento en esas carpetas? ¿Listo? ¿Sí es claro? A ver, no, profe, a mí no me quedó muy claro la actividad. Listo. Resulta que nosotros, aquí yo estoy, en este momento estoy en la raíz del disco de mi sistema operativo. Ahí hay una serie de carpetas, ¿cierto? Al igual que en Windows, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la instalación en Windows siempre se instala o se crea una carpeta llamada Program Files o archivos de programa. Que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que esa carpeta archivos de programa es destinada a guardar las instalaciones de los programas que nosotros agregamos a nuestro sistema operativo. Por allá también está el System32, que ahí están los componentes principales del arranque de la administración del sistema operativo, etc. Hay unas carpetas, ¿cierto? En el sistema operativo Linux también hay unas carpetas comunes en todas las distribuciones. Acá pues cuando hablamos de Windows, pues como es un solo sistema operativo que va evolucionando con el tiempo, pues no hay diferencia. Pero en Linux, en sus diferentes distribuciones hay unas carpetas comunes. Les decía, por ejemplo, la carpeta var, la carpeta user, la carpeta etc, hay diferentes, ¿listo? Y esas carpetas se crean con un fin específico. Así como en Windows hay archivos de programa para guardar las instalaciones, en Linux también debería haber una carpeta destinada a las instalaciones. ¿Listo? Lo que ustedes deben hacer en la actividad es identificar cuáles son esas carpetas comunes. ¿Listo? ¿Cuáles son esas carpetas que están presentes en todas las distribuciones o en la mayoría pues, de las distribuciones de los sistemas operativos Linux? También ustedes van a encontrar algunas de estas en los sistemas operativos domésticos o personales. ¿Listo? ¿Cuáles son esas carpetas y cuál es su función dentro del sistema operativo? Les daba como ejemplo la carpeta etc, que ahí usualmente se encuentran configuraciones, o la carpeta tmp, que se encuentran elementos temporales. ¿Listo? ¿Sí es claro ahora o todavía? Sí, profe, ya muchas gracias, ya me quedó claro. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto a la actividad?
respecto a la temática trabajada hasta el momento? ¿No? Bueno, en la siguiente clase ya iniciaríamos a configurar algunas de las reglas de nuestro firewall. Pues prácticamente haríamos la configuración, interpretaríamos la regla. La prueba, pues cuando hablamos de, de un trabajo en red nos queda complicado en este caso, pues, con, con la situación, pero ya la haríamos cuando lleguemos a la práctica, al tiempo de práctica ya en las máquinas de la U. Ahí haríamos, pues, ya obviamente iríamos más rápido, ya no haríamos la contextualización de la parte teórica porque ya ustedes la dominarían y haríamos la práctica. Y ahí cualquier pregunta la vamos resolviendo. ¿Alguien tiene alguna anotación? ¿No? Listo, la actividad yo la voy a crear en Moodle. Voy a poner una fecha de vencimiento de una semana, pero igual no se preocupen que en el transcurso pues, del tiempo ustedes van a poder seguirlas entregando. No es que si no la entregaron ya perdieron, pues esa no es la idea, ¿cierto? Sino que ustedes en lo posible vayan haciéndolas para que se vayan liberando de un poco de esas tareas pendientes y luego ya no les toque hacer todo de golpe. ¿Listo? Por ahí muchachos, pues eso es todo. Les agradezco mucho por conectarse. Denme un segundo, hago una última revisión de conexiones. Porque seguimos entregando los informes de los estudiantes que sí logran. De pronto el estudiante que no ha registrado su nombre, le pediría el favor de que lo registre. Me aparece como Pillow Jitse. Ahí ustedes pueden ver mi pantalla también. Quien no esté con el OK en el listado me avisa para colocarlo. ¿Listo? Palma Wilson. ¿Dónde está? Santa Cruz John Javier. Tampoco lo veo. López Insuasti Adrián. No lo veo tampoco. Cristian Camilo Vidal. Tampoco. Zambrano Acosta Jesús. Tampoco lo veo. Y Zambrano López Daniel tampoco. Listo muchachos. Por hoy pues eso es todo. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Yo ya les envío antesito de la clase el recordatorio con el enlace. Que tengan una feliz semana y ya nos miramos en 8 días. Listo. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, con gusto. Gracias.